Hola, muy bienvenidos a esta nueva entrevista del Centro de Estudios Libertarios Virtual. Esta vez tenemos a una mujer excepcional que ha marcado, uno podría decir, no solamente su generación, sino que las que le anteceden y las que le siguen. Porque Gloria Álvarez, a quien difícilmente alguien no conoce en este largo y ancho continente y también fuera de Latinoamérica, ha hecho su aparición en las vidas de muchos, siendo un ejemplo que difícilmente hasta hoy alguna otra mujer podría encarnar, sobre todo en lo que respecta a las ideas libertarias, y no solamente por sus escritos, y no solamente por su belleza y por su seguridad, por sus convicciones que están siempre abiertas a seguir reflexionando, sino que porque Gloria tiene un espíritu que es inolvidable. Bienvenida, Gloria. Gracias, Vane. Es un gusto estar aquí contigo, volver a conversar. Muchas gracias por la invitación. Gloria, yo no te voy a presentar, pero tengo unas preguntas que hacerte para que aquellos que te conocen mucho y los que te conocen menos, te conozcan más. Porque una forma excelente de conocer a alguien es saber cómo se ve a sí mismo. Y así a mí me gustaría preguntarte qué influencia, cómo ves tú en tu quehacer de hoy, la influencia que en su momento tú reconoces ha tenido en tu formación el objetivismo randiano. Pues ha sido bastante. De hecho, yo leí La Rebelión de Atlas hace 10 años y después cuando empecé a hacer radio en Guatemala, no era consciente de la cantidad de herramientas comunicativas que leer ese libro me dio para poder vender la libertad desde muchos aspectos, desde la sexualidad, la psicología, el autoestima, el empoderamiento. Entonces, ahora que estoy sacando un posgrado en objetivismo de 3 años, acabo de terminar el primero y he podido leer la no ficción de Rand, entiendo que como intelectual realmente fue una mente brillante porque no solo abordó digamos, el capitalismo. Eso de hecho es para ella el tercer paso. Ella se fue mucho más atrás. Desde manera filosófica desarrolló toda una filosofía desde la parte epistemológica, metafísica, la ética, para entonces entrar en la política y en la economía y ver al capitalismo como sistema. Siento entonces que muchos libertarios solo se quedan en esa superficie económica, pero no van a la raíz de por qué el individuo es libre. Y esas son las respuestas que he encontrado en el objetivismo de Rand. ¿Y por qué no respondes esa pregunta? ¿Por qué el individuo es libre? Yo creo que a muchos les gustaría tenerlo así como bien claro. Bien sucinto y claro. Pues voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, pero desde la metafísica y la epistemología, lo que Rand te invita a hacer es a observar la realidad tal cual la realidad es, a no verla como positivo o negativo, sino lo que es lo que existe, tanto en el mundo físico como en la mente del individuo que va desarrollando conceptos. Y como ella misma dice, esta es una filosofía para vivir la vida, entendiendo que la vida es finita. Tal vez el día que los seres humanos seamos inmortales, pues habrá otra filosofía que funcione, pero como la vida es finita y hay ciertas decisiones que tomar, lo que el objetivismo te ofrece o te dice es, el individuo nació para ser libre porque él es su propia misión. No es herramienta de esclavitud de otros individuos que entonces lleven a cabo planes a costillas de tu poder decidir a dónde quieres ir. Ahora, la libertad no significa que siempre vas a tomar las mejores decisiones, solo significa que nadie más las va a tomar por ti. Y por eso, el ser un individuo libre implica tener la habilidad para responder, que es lo que conocemos como responsabilidad, ante lo que la vida te arroja. Muy parecido también a lo que Viktor Frankl desarrolló después. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Y a partir de ahí, digamos, está todo ese desarrollo filosófico de cómo no existe nada en la realidad que nos llame a pensar
que el individuo nació para ser esclavo, ni de las pasiones de otros, ni de un dictador, ni del sometimiento de una mayoría. Ahora, lo interesante de eso es que de alguna forma estaba ya preformulado en la afirmación de que el humano no puede ser ni un medio ni un mero medio para otros, sino que Kant ya dice un medio, un fin, y Rawls es el que avanza a que él quiere llevar a que el ser humano sea solamente un fin en sí mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Que Rawls tiene que reconstruir la realidad, ¿no es cierto?, desde las instituciones, para poderse imaginar a un ser humano como un fin en sí mismo. En cambio, por lo que tú estás contando en Rand, que yo no la conozco tanto, ella no necesita reconstruir la realidad, eso es una realidad, es parte de, ¿no? Entonces es interesante para los que les gusta este tipo de debate. Después lo otro que te quería preguntar, de todos tus libros, ¿cuál es y por qué el que más te ha marcado, digamos, en tu en la construcción de la intelectual que tú eres? Pues mira, yo veo mis libros como que fueran mis hijos, ¿no? Yo tengo hijos perrunos, gatunos y literarios, y cada hijo es distinto, ¿no? Y a todos los quieres por diferentes razones. Si tu hermano Axel a mí no me hubiese propuesto escribir El engaño populista, que es este que está aquí, yo creo que a mí me hubiera tomado muchísimo tiempo pensar que yo tenía algo que ofrecer en el mundo de la escritura, más allá, pues, por supuesto, de ensayos académicos y todo lo que hice en mis carreras universitarias. Pero El engaño populista siempre va a tener para mí un gran valor que no hubiera podido yo reconocer si Axel no me hubiera dicho, entre todo lo que tú estás viviendo y todo lo que yo puedo analizar, podemos hacer algo que sirva como un manual para que el latinoamericano sepa dónde está parado. Y eso siempre va a estar ahí y fue lo que abrió la brecha para los otros libros. Pero definitivamente mi hijo consentido y mi favorito es este, Cómo hablar con un conservador. Porque además era algo que yo quería hacer independientemente de si no se vendía una sola copia. Muchísima gente me dijo que no lo escribiera, que mis aliados naturales eran la derecha, que yo no me podía salir de ahí. Y es que para mí, mientras más me adentro en las ideas de la libertad, más me doy cuenta que la libertad económica es apenas un apéndice esencial, importantísimo, pero de la libertad individual como todo. Y aparte, he observado cómo a veces cuando la gente se muere, su mensaje es absolutamente prostituido. A mí me duele muchísimo, por ejemplo, lo que Fidel Castro hizo con la figura de José Martí, lo que hizo Hugo Chávez con la figura de Simón Bolívar, y menos mal, no sé, a los Kirchner no se les ocurrió hacer lo mismo con Alberdi. Entonces yo necesitaba dejar algo por escrito para que después de que yo ya no esté en este mundo, quede claro que yo defendía la libertad como una sola cosa. Y por eso, Cómo hablar con un conservador, creo que siempre se va a llevar un lugar muy especial en mi corazón. Bueno, creo que es interesante de los dos planteamientos que has hecho, se siguen justamente las dos corrientes que van a estar presentes en esta entrevista. Que contamos a nuestros televidentes, auditores, YouTube fanáticos, que vamos a abordar esencialmente justamente esos dos temas. Por una parte, esta realidad, ¿no? Esta realidad en la que hay guerra cultural, en la que los libertarios queremos avanzar con nuestras ideas, nos encontramos con muchos escollos, en que dentro de los libertarios también hay que mirar, y hay que mirar qué pasa a nivel de esas ideas también, y por lo tanto ahí es donde está esta persona, este individuo, que es su propia misión, ¿no es cierto? Y nos vamos con el objetivismo de Rand. Y después está también esta otra situación en la que el engaño populista viene a representar esa capacidad de dialogar entre dos personas que también tienen sus matices, que también tienen sus diferencias, y que son capaces de avanzar entonces en un objetivo común, respetando esas diferencias y logrando esa maravilla del libro que pudieron sacar y ese aporte para todos. Y ahí está la segunda parte de nuestra entrevista, y la tercera parte de nuestra entrevista también va a ir implicando, digamos, esta conversación dentro de lo que son las corrientes de quienes creen en la libertad en los términos que lo voy a plantear desde un comienzo. Viene siendo el Estado, la desaparición del Estado cultural, como lo llama Nietzsche, un Estado que es
destructor de cultura y que por lo tanto usa el poder coercitivo para imponer a la gente un tipo de vida, el tipo de vida de las élites que estén en ese momento. Da lo mismo si son élites de pequeños grupos minoritarios y que por lo tanto avanzan ciertas teorías o ideologías, dependiendo de la visión con que se las mire, o son élites hiperconservadoras, o son élites para las cuales el ser humano solamente puede moverse dentro de los parámetros de lo que se ha caricaturizado como el Homo economicus. El punto es que el Estado no puede ser usado para la promoción de tipos de vida, es decir, para la promoción de valores, porque además es tremendamente injusto, ¿no? Los recursos se recogen de todos los ciudadanos, hay distintas sensibilidades dentro de la ciudadanía, y en la medida en que el Estado usa los recursos para promover un solo tipo de vida, en definitiva, lo que termina pasando es que termina usando los recursos de los ciudadanos en contra de ellos mismos, ¿no? Al menos de los que no están de acuerdo con ese tipo de vida. Así que vamos a empezar con el primer tema, del que me gustaría, que es esta realidad, a la que me gustaría que fuésemos buscando de alguna forma, a través de esta conversación, reflexiones que ayuden tanto su comprensión, a veces a su complejización y se deja ir rebotando, y a veces a dar una respuesta, ¿no? Porque es imposible tener respuesta a estos temas. Yo tomé un párrafo de un libro de un señor que en Chile es muy conocido, que no voy a decir quién es para que no generar prejuicios dogmáticos, y lo voy a leer, y dice: de la misma manera que el miedo y la impotencia de la que... Perdón, estoy leyendo justo el que no era. Voy a ir al original. Bueno, dice que todo lo que es el mercado es, al mismo tiempo, nos entrega todas las posibilidades de consumo y de alcances de realización en lo material, pero que nos deja a nivel de sujetos muy solos, ¿no? Es una crítica clásica, la iba a citar directamente, pero no la encuentro en este momento, es una crítica clásica de la que es muy difícil dar respuesta, cuando justamente lo que se promueve es, en lugar de la cohesión de grupos colectivos, en lugar de un Estado que te ampare y que te reciba, tú promueves el retiro del Estado de un modo que los ciudadanos se vinculen entre sí, y lo que la gente que no es liberal o que no es libertaria dice, y se vinculen desde dónde, y tengan una cohesión común. Y eso es algo a lo que mucha gente no le encuentra respuesta, ¿no? Más comunitaria, más colectivista, porque no es lo mismo ser comunitario que colectivista, y que tienen ese anhelo de lo que diría Hayek en términos peyorativos, ¿no es cierto? El anhelo tribal, el atavismo de la justicia social, pero que también tiene su dimensión muy positiva, por ejemplo en Arendt, donde es el encuentro con un otro, de modo que nos podamos hacer cargo de la realidad, porque la realidad nadie la puede ver por sí mismo encerrado en su closet. La realidad es el resultado de un estar juntos, en que tú, Gloria, me compartes algo, el otro señor de allá esto otro, y así yo me voy enterando de la realidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos responder a ese como anhelo de estar, de integración, pero que al mismo tiempo implica esa promoción del espacio para que sea ocupado? Me encantó eso que dijiste de que no es lo mismo comunitario que colectivo. Y el mejor ejemplo, de hecho, que puedo dar al respecto es Burning Man, que es este evento que se hace una ciudad voluntaria una vez al año por una semana, donde simplemente hay 10 reglas, que quien las lee se da cuenta que es puro principio libertario. Es básicamente radical self-reliance, es decir, tú eres absolutamente responsable de ti mismo de manera radical, a la par de radical self-expression, es decir, te puedes expresar de la manera más radical y libre como tú quieras. Y esa combinación de responsabilidad y libertad que cada individuo que va al festival asume dentro de una ciudad donde de manera voluntaria cada uno de los campamentos que se arma ofrece algo a la ciudad. Hay gente que ofrece masajes, clases de yoga, terapias psicológicas, charlas TED, consejos financieros. Hay gente que te hace hasta los impuestos, si tú quieres. Obviamente hay campamentos de comida, de bebida, discotecas. Y todo se organiza en el orden espontáneo, de manera comunitaria, siempre y cuando se sigan esos 10 principios que tiene la comunidad, que es como decir los principios constitucionales que un país puede tener. Es decir,
Si el Estado se restringe a ser un observante de que las reglas mínimas se cumplan, que tienen que ver con yo puedo ejercer mi libertad, pero también todos los demás, y yo no puedo cargarle a los demás el peso de mis decisiones individuales, como tampoco voy a aceptar el peso de las consecuencias de las decisiones de los demás, pero vamos a ayudarnos y vamos a cooperar. Entendiendo eso como el marco inicial, cualquier cosa puede pasar. Y las personas individualmente, de manera orgánica, se van organizando en materia deportiva, artística, medicinal, psicológica, ambientalista. Pero si un Estado, es como una cuestión de balanza, a mayor Estado diciéndote, te voy a cuidar a los niños, te voy a cuidar a los ancianos, me voy a hacer cargo de los perros, voy a encargarme de la ecología. Si el Estado va subiendo en la cantidad de cosas que te ofrece, automáticamente esa sociedad entra en apatía. Y es como decir, bueno, pues para algo pago impuestos, ¿no? Y Claro, aunque vivamos claro. en la farsa, ¿no? Porque luego esos estados nos roban, nos engañan, nunca es suficiente lo que dan. Mira ahora con la Sí. pandemia cuánto se ha demostrado eso. Pero vivimos con la fantasía de, como yo ya pago impuestos y el Estado me está diciendo que él se va a encargar de todo eso, yo como ciudadano no tengo por qué ser activo. Y entonces pareciera que pagáramos el derecho a ser unos niños irresponsables mientras vivimos con la fantasía de que hay un padre que se va a encargar de todo. Entonces, al tú minimizar ese Estado a lo que realmente tiene que hacer, que es garantizar esa igualdad ante la ley, fuerzas al individuo, pero de una manera espontánea, no a punta de pistola, Claro. lo obligas a decir, pues si no me encargo yo, no se va a encargar nadie. Y ahí es donde surgen las asociaciones de viudas para hacer manualidades, las clases para hacer tu jardín botánico con los vecinos de la colonia, surgen los cineforos organizados por los jóvenes para discutir películas, los clubes de lectura, es decir, el cielo es el infinito, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero para eso primero tenemos que renunciar a la hipocresía de creer que tenemos un Estado que se va a encargar de todas esas cosas. Ahora, Gloria, si uno se va, por ejemplo, con Nozick, en una situación en que no dura una semana, sino que en que nosotros viésemos que esa ausencia de Estado, digamos, es la permanencia, y nos tomamos en serio, digamos, por ejemplo, el análisis que hace Nozick de que surgirían grupos que se pelearían entre ellos y todo, hay dos cosas que te quería preguntar. Una, bueno, ¿cómo responder ante eso? Porque evidentemente que no solamente están las asociaciones del jardín comunitario, digamos, sino que también hay asociaciones que se generan para delinquir, y eso nos lleva a la segunda pata de la pregunta, que es el tema de, de las agrupaciones del narcotráfico, porque es verdad que los libertarios tenemos la propuesta de una despenalización de las drogas, ¿no es cierto? Al final, sí. Esto es algo que yo entiendo que hay mucha gente que le cueste digerir, pero en política, y nosotros no estamos ajenos a la política, los libertarios tenemos ideas que son políticas también, en términos, por ejemplo, de la legalización de las drogas. También hay que ver qué es lo que es un mal menor, digamos, ¿no? No es solamente un tema de legalizar, porque viva, qué rico que todos consuman droga y vivan drogadictos, un poco como la caricatura que se hace de nosotros. El punto es, si tú despenalizas, luego lo que tú tienes es un mercado libre, en ese mercado libre ya no hay incentivos para agruparse y capturar a personas dentro de los gobiernos que al mismo tiempo después legislan para ellos, y toda esta mafia que se está armando en Latinoamérica. Entonces, como que mi pregunta tiene una pata que es originaria, digamos, como ¿qué pasa cuando esa situación de ausencia de Estado se extiende y se empiezan a formar agrupaciones que ya no tienen fines tan loables? Y ¿cómo responderíamos a eso los libertarios? Y la otra pata es, bueno, ahora hoy día que tenemos este tremendo problema, y que yo sé porque lo comentamos, lo citaste respecto de México, pero hoy día también lo tenemos en Chile. En Chile nunca se había visto la narcopolítica que hay hoy, en términos de que al menos están en las calles, están presentes en las protestas, están repartiendo cajas, están presentes en la pandemia. Ya han habido fuertes denuncias en algunos sectores políticos que fueron justo antes de la explosión social, le llaman, social, delictual, etcétera, terrorista, del 18 de octubre.
Entonces, que tocáramos como esas dos aristas, digamos, del asunto. Sí, para empezar, lo que me gustaría aclarar es que yo no soy anarcocapitalista. Esa es una rama del libertarianismo que propone que la seguridad y la justicia tampoco las tiene que proveer un Estado. Creo que la corrupción es mínima cuando hay minarquismo, que es decir, cuando tienes un gobierno separado absolutamente de manera constitucional de la economía, de la educación y de la religión. Pero ese gobierno se encarga de dos cosas, seguridad y justicia, con lo cual el límite está en que cuando se viola el derecho humano a la vida, libertad o propiedad privada de otro individuo, tiene que haber un Estado que no importa si tú eres el hijo de Bill Gates o el mendigo de la esquina, te tiene que tratar por igual, porque para eso, con un solo impuesto flat, por ejemplo, se solucionaría el poder tener ese servicio que sea de manera equitativa para todo el mundo. Porque en los ejemplos de anarquismo que yo he visto, por ejemplo, en las favelas donde no está presente el Estado, siempre llega una mara, como decimos en Centroamérica, que se toma de rehén a toda la población que vive en esa favela. Entonces no veo cómo el anarcocapitalismo, y cuando lo he discutido con amigos me dicen, no, pues tendría que funcionar siempre y cuando no haya otros estados que lo quieran venir y monopolizar. Entonces es una cuestión, como yo lo veo, utópica. Pero bueno, quiero aclarar eso primero porque yo sí creo que necesitamos esa igualdad ante la ley y ese Estado de Derecho, y el mejor ejemplo de cómo funciona es precisamente con ciudades-estado pequeñas, como fue el experimento de las ciudades-estado italianas, lo que fue Ámsterdam en su momento, y obviamente las 13 colonias de Estados Unidos en sus inicios, no el Estados Unidos actual, que es otra cosa. Definitivamente creo que hasta que las drogas no se despenalicen en América Latina, vamos a seguir tratando a un paciente que se está muriendo de cáncer, SIDA y coronavirus al mismo tiempo con aspirina. O sea, no podemos hablar de política transparente, de partidos impolutos, de reconstituir nuestras instituciones gubernamentales en este continente hasta que las drogas no se despenalicen. Y hay gente que me dice, no, pero qué extrema y qué radical. No, es que queremos seguir hablando de lo que suena bonito versus lo que realmente tenemos que hacer, porque yo creo que ya llegó la hora de hablar de lo que tenemos que hacer. Y la gente que me dice, bueno, es que las drogas, si las legalizas, van a estar disponibles. No, es que las drogas ya están disponibles. Sí, claro, todo el mundo en América Latina, en cuestión de 2 horas, puede conseguir cocaína, éxtasis, metanfetaminas. O sea, ese discurso que nos venden de si las legalizas van a estar disponibles, no resiste ningún análisis. Y lo otro que me gusta mucho de cómo lo expresa Axel, tu hermano, es que él dice, si tú comparas tu relación amorosa con una relación de una película de Disneylandia, obvio tu relación amorosa es fatal, porque la estás comparando contra una utopía. Entonces pasa lo mismo con las drogas. La gente está comparando un mundo utópico donde las drogas no existen, donde nadie se droga, donde todos somos transparentes e impolutos versus la realidad actual. No, no, no. Sí, claro, claro. Lo que tenemos es que comparar la realidad que actualmente tenemos con una realidad preferible que pudiésemos tener. Una realidad donde si despenalizamos las drogas y esta industria, como pasó con el alcohol y ha pasado en diferentes escenarios donde se han despenalizado la marihuana e incluso la cocaína, ver entonces cuáles son las alternativas. Y esto tampoco se trata de ir a repartir drogas a los kindergarten, porque también la gente cae en esas falacias de la exageración. Entonces yo creo que la narcopolítica, y mientras más lo estudio, es algo que regionalmente funciona como una multinacional perfecta. Y te vas dando cuenta que está vinculada con Odebrecht, con el Foro de Sao Paulo, con el socialismo del siglo XXI, con la derecha latinoamericana también. Entonces, no podemos seguir hablando de transparentar nuestra política hasta que no toquemos, como dicen los gringos, the big elephant in the room, el gran elefante del que nadie quiere hablar, que es el tema del narcotráfico, la narcoviolencia y la narcopolítica. Y sí quiero ser muy enfática. Legalizar o despenalizar no es para acabar
con los adictos. Adictos siempre habrá, sean legales o ilegales o penales o despenalizadas las drogas. La adicción es un tema humano, independiente de si el mercado es legal o ilegal a la hora de ofrecerlo. Eso es una cuestión psicológica, tiene mucho que ver con la depresión, con el abandono en otras áreas de tu vida y que se tiene que tratar. Y precisamente por eso hay que legalizar, porque al decir las drogas, como que si todas fuesen lo mismo y todas causaran los mismos efectos, estamos hablando desde el velo de la ignorancia. Y desde la ignorancia no vamos a poder ayudar a los adictos. De hecho, hay sustancias como el MDMA o el DMT o la misma marihuana que se han utilizado para tratamientos terapéuticos en el tratamiento del cáncer, del estrés postraumático, de la depresión. Entonces, no es que todas las sustancias todas son lo mismo y todas ocasionan lo mismo. Y necesitamos liberalizar y transparentar para poder tomar mejores decisiones. Eso Claro. para mí es fundamental. Yo creo que además ahí estás tocando varios temas que lamentablemente no podemos profundizar tanto, pero para dejarlo rebotando, hay drogas que son legales y son drogas que pueden tener peores efectos, pero dado que las hacen las químico-farmacéuticas, entonces the big elephant in the room, en el fondo, tiene otro big elephant in the shadow, que son las químico-farmacéuticas. O sea, nosotras nos transformaríamos, si tuviésemos campañas en torno a estos temas, en los blancos número 1 para el próximo buen tirador a distancia, no sé, un francotirador, ¿no? Bueno, ahí tienes un tema. Después otro tema que se toca muy poco es que efectivamente hoy día está instalado, producto de esta actitud infantil de los ciudadanos que esperan que los eduque un Estado que los quiere mantener en la ignorancia, la idea de que si alguien te regala algo es bueno. Entonces, desde esa perspectiva, el empresario que te da un trabajo, digamos, que tiene un puesto laboral que tú puedes ocupar, porque tampoco es que te dé el trabajo, el empresario no te está dando nada, ahí hay un contrato entre iguales en que uno asume una función, el otro tiene la otra, es visto siempre como el malo en Latinoamérica, y el narco no. El narco, hasta que uno no cae realmente bajo la opresión del narco y no se da cuenta lo tremendo que es, el narco tiene cierta onda neoprogre, ¿ah? Lo estoy poniendo así como muy, porque es bueno, porque acá en Chile está llevando las cajas a las poblaciones donde no llega el gobierno, entonces el narco te pone los fuegos artificiales, entonces te guarda las calles, te cuida, realmente hay una situación que es otro desafío más para las ideas libertarias, porque resulta que el narco está apareciendo como un competidor que viene a reforzar la conducción de infantes de los ciudadanos, digamos, ¿no? Que están esperando que entonces recibir del narco, etcétera, cuando no se dan cuenta que ahí es donde están diciendo, como decía el inquisidor de Dostoyevsky, dadnos pan y aquí tenéis las cadenas para ponérnoslas, ¿no? O sea, es como el pan y las cadenas. Bueno, y ahí hay otra cosa a la que quería yo entrar contigo, justamente porque las cadenas se justifican a partir de este eterno tema de la desigualdad, ¿no? Y Lukianoff y Haidt hablan de una especie de justicia intuitiva que estaría en los niños, que al parecer después se va corrompiendo con la deseducación que les dan, o el adoctrinamiento, y esta justicia intuitiva combinaría la justicia distributiva, es decir, la percepción de que las personas están obteniendo lo que merecen, o sea, tú tienes lo que tienes porque tú te lo mereces, porque has trabajado, has estudiado, eres una persona súper intensamente presente en todo lo que tienes que hacer. Y otras personas que podrían tener igual talentos, menos talentos, más talentos que tú, como no han hecho el trabajo, no tienen las cosas que tú tienes, por decir. Y la otra es que es la percepción de las personas que obtienen lo que merecen, pero además dentro de un proceso en el que las cosas se distribuyen según reglas que son confiables y que son las mismas para todos. Bueno, claramente Latinoamérica tiene un problema en que esta justicia intuitiva, yo no sé, ¿cómo lo verías tú? Si es que ¿cómo lo ve el ciudadano? Porque esto lo usa mucho la izquierda a favor de sus causas, ¿no? La injusticia y la desigualdad. Bien, ¿cuál es el problema que tú percibes que ve el latinoamericano? Más bien, que el que tiene algo no lo tiene porque lo merece, o que el que tiene algo lo obtuvo a través de vías que son ilícitas para obtenerlo, o son las dos cosas. ¿Cómo lo analizas tú? A ver, para la izquierda, la desigualdad material es
el problema fundamental. Y como hay desigualdad material, entonces hay desigualdad ante la ley. De la manera en que yo lo analizo, existe desigualdad ante la ley, es decir, el famoso usted no sabe quién soy yo, el hecho de que de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia, los latinoamericanos no se tienen que someter a los procesos legales, y de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te pudres en la cárcel si no tienes la manera de sobornar al juez o al abogado para que te saque de ahí. Entonces, para mí, esa desigualdad ante la ley es la que entonces produce una desigualdad material, donde sí que es verdad que hay ciertos sectores mercantilistas, oligárquicos desde hace siglos, en países, por ejemplo, como el mío, donde hay industrias monopólicas que por ley no están expuestas a la libre competencia de un mercado laissez-faire. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un continuismo oligárquico de las familias que todo el mundo resiente y que todo el mundo repudia, porque lo que tienen no lo tienen porque se lo merecen. Ahora, si tú analizas, puedes venir y decir, bueno, sí, pero en un principio la cervecería o la cementera fueron fundadas por gente que vino de España con una mano adelante y otra atrás, trabajaron muy duro, pero el hecho de que sus bisnietos sigan beneficiándose de un monopolio entregado por ley es lo que ya no es justo. Claro, porque no es lo mismo el derecho a la herencia, que tu herencia sea, es como una vez un hijo mío que me dijo, ¿por qué no me heredas tus títulos de doctorado, mamá? Claro, el monopolio viene siendo como eso, digamos, ya no tienes ninguna habilidad, ningún talento, no entregas nada, y sin embargo tienes como ese diploma ahí, ¿no?, que te lo asegura. Ahora, estos son temas en los que, en general, los liberales del amplio espectro están de acuerdo, lo que hemos hablado hasta acá. Quizás el tema de las drogas puede presentar algunos matices, pero probablemente se resuelva muy bien, es más, yo siento que se resuelve muy bien desde donde lo abordaste tú. ¿Es posible un foro en defensa de los valores que se encuentran a la base de las ideas libertarias? Yo creo que no solo es posible, sino necesario, súper necesario. Y hay que hacerlo, y sobre todo con la nueva generación, y de hecho lo estamos hablando con gente como Antonella Martí, contigo, con Axel, el ver la posibilidad de cómo podemos juntarnos, no solo los liberales que han sobrediagnosticado Latinoamérica por su falta de libre mercado desde los años 80 hasta ahora, sino esta nueva generación de gente que está empujando con centros como el tuyo, Iván Carrino, Juan Ramón Rayo, María Blanco, María Martí, Antonella Martí, Vanessa Vallejo, Javier Milei, o sea, una nueva generación que ha sido muy eficiente en comunicar y que creo que ahora tenemos que venir, sentarnos y decir, ok, ¿cómo empujamos una misma agenda? Bueno, dentro de eso, evidentemente que hay que entrar a preguntarse si es posible también integrar aquellos sectores que tienen un abrazo más cercano con un ideario cristiano occidental, por decirlo así, justamente porque en lo que tú decías de no es lo mismo colectivo que comunidad, ¿no es cierto? Y luego, si nosotros tenemos la ausencia de un Estado en todo excepto, que yo se lo comparto contigo, ¿no es cierto?, Estado de Derecho y justicia, todo lo que tenga que ver con la preeminencia de un tipo de vida sobre otro, si es ir a la iglesia o no es ir a la iglesia y es ir digamos, a pasarlo bien a un buen festival, o si es llevar a los hijos a un colegio religioso o no lo es, bueno, la pluralidad, digamos, va a tener su aspecto siempre positivo y negativo. Tú dices, la realidad hay que tomarla con lo que viene, ¿no? El punto es que el Estado lo hace a través de la coerción, y en estos casos, bueno, es la espontaneidad, digamos, de la emergencia de una sociedad que obviamente cuenta con niños, jóvenes, adultos, y cada uno sabrá su momento para rebelarse, buscar y afirmar su propio tipo de vida, ¿no? Entonces la pregunta es si es que teniendo esas líneas básicas en común y no existiendo un Estado que imponga determinados valores por sobre otros, es posible también un diálogo con quienes, porque aquí está la tensión entre quienes acusan de libertinaje, ¿no?, la confusión entre liberalismo libertario y libertinaje, y luego el otro lado que acusa, digamos, porque el conservador original usaba el Estado para la promoción de su tipo de vida. Por lo tanto, hoy día no podemos hablar, tenemos todo un sector que promueve
esos principios, esos valores cristianos occidentales, pero que no quiere un Estado para imponerlos. Entonces hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Entonces, Sí. en ese foro, ¿crees tú, cuáles serían las tensiones más importantes? ¿Cómo lo ves tú que sería la integración de estos dos mundos? Yo creo que en libertad económica no hay problema. O sea, sentar liberales a decir que hay que bajar impuestos, que hay que abrir las fronteras, ahí están todos de acuerdo. Donde empieza el problema es, por ejemplo, si yo digo que a menos que legalicemos las drogas, no vamos a tener política transparente. O sea, si para mí eso es un no negociable, no porque a mí me da la gana y es mi berrinche, sino porque no lo veo. O sea, yo te puedo dar los datos de por qué. Y un conservador se va a empecinar en el dogma de decirme, es que si legalizamos las drogas, van a estar más disponibles, contra toda evidencia de que ya están disponibles hoy por hoy, entonces no me puedo sentar a hacer política pública. Pero yo creo que lo principal, antes de sentar libertarios a hablar, es saber lo que es el libertarianismo. Y este ejemplar, que ya tiene ya sus 10 años, ojalá se lanzara una versión nueva, es la enciclopedia del libertarianismo. Y lejos de ser una Biblia que te dice, para ser libertario hay que pensar así y no hay otra alternativa, te dice, por ejemplo, que los libertarios podemos disentir en la legalización de las drogas, en el aborto, en cómo abordar problemas ambientales, incluso en el feminismo. O sea, quien se lee la enciclopedia del libertarianismo, que es el mejor compendio donde se habla de absolutamente todos los movimientos libertarios, hasta del progresismo, del marxismo, cómo lo ve la ideología, quien lee esto se va a dar cuenta que dentro de el liberalismo y el libertarianismo hay posturas que tomar. Y yo siento que mucha gente hoy por hoy se dice libertaria porque se leyó un tuit de Milei, o vio una conferencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez, o vio una entrevista de Antonella o mía y, yo ya soy libertario. No, señores, hay un gran homework que hacer antes de uno venir y ser exponente de una ideología que tiene bastantes estudios y preguntas y respuestas para diferentes temas. Entonces, cuando la gente se autoproclama libertaria después de leer un tuit, el problema que te va a pasar es que vas a tener dogmatismos y vas a tener gente que va a estar hablando desde la absoluta ignorancia sobre temas de los cuales desconoce muchísimo, y entonces ahí es donde se complica el poder venirse y sentar a dialogar. ¿Y tú has visto que ese dogmatismo se haya traducido en una especie de relación amigo-enemigo típico del fascismo? Totalmente. O sea, de hecho hay un excelente libro de José Venegas que se llama Lo impensable, liberales tornando al fascismo. Porque entonces, por ejemplo, yo tengo gente que me dice liber progre porque estoy a favor de legalizar el aborto, cuando la enciclopedia del libertarianismo me respalda. Me respalda porque en la entrada del aborto dice perfectamente que existen libertarios que pueden estar a favor por estas razones y existen libertarios que no están a favor. O gente que te llama también liber progre porque tú defiendes la libertad de amar de cualquier ser humano a otro ser humano, cuando si nos vamos a Mises, a Hayek, a la misma Rand, hay numerosas entradas donde ellos pueden decir, a mí la homosexualidad me puede parecer individualmente una práctica asquerosa, hasta esa palabra llegan a usar, pero es la libertad de cada cual. Entonces, hay gente que está hablando desde la ignorancia respecto de temas que tienen que ver con la libertad individual, más que la económica, donde se va a hacer imposible hacer un diálogo entre diferentes libertarios, porque ni siquiera, o sea, antes de sentarnos a hablar sobre el libertarianismo, tenemos que conocerlo. Y eso sí siento que con la exposición que nos han traído las redes sociales a figuras, nuevamente, ¿no? Como hemos hablado, Juan Ramón Rayo, María Blanco, Milei, tu hermano, con esa exposición que nos ha dado el país más libertario del mundo, que es Internet, viene el riesgo de un montón de seguidores que no hacen la tarea de estudiar libertarianismo y que entonces solo van igual de ciegos como van los seguidores del progresismo o los seguidores dogmáticos de una religión, repitiendo consignas, pero que no las procesan realmente filosóficamente de el porqué de esa postura. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero también creo que eso tiene una contracara, digamos, ¿no? Uno ve también
que hay mucha gente, partiendo de la base, que yo siempre pienso igual que tú y que creo que cada persona tiene que encontrarse a sí misma en el acervo de las ideas que está procesando. Y luego generar sus propias ideas. Y ahí va a encontrar el matiz respecto del aborto, respecto de las drogas o respecto de aquello que sea más difícil y su propia posición, y va a poder entrar a persuadir, porque hay cosas que no son negociables, pero yo creo que la gran mayoría son conversables. Y Sí. si uno está hablando con personas que honestamente quieren llegar o al mal menor o al bien mayor, digamos, que serían las dos opciones en política, entonces al final la conversación produce la emergencia de la verdad y de la realidad asociada a esa verdad por sí misma, digamos, ¿no? Que es un poco lo que también pasa con el aborto. Si la penalización del aborto es una intromisión del Estado en la vida de gente que hoy día por Uber Eats se pide una pastilla y aborta, digamos, en las próximas 5 horas. O sea, no es un tema que en términos de la realidad, luego existen principios valóricos que defender, sí, estoy de acuerdo con eso. Si nosotros asumimos que la ciencia no puede establecer en qué minuto un ser humano es persona, porque no lo puede establecer, luego, bueno, cada uno verá al promover el aborto si es que no está promoviendo el asesinato de las personas, porque como no lo podemos saber, luego no lo podemos decir, o si es que en el fondo está promoviendo la liberación y la decisión de una mujer respecto a su propio cuerpo y luego, como no es persona, no sería un problema, digamos. Esos son los riesgos, son riesgos que no tienen una respuesta final y cada uno tendrá que tomar su postura ahí. Pero el punto es que si tú no tienes el ideal de un Estado cultural que intervenga a través de la coerción, luego vas a dar espacio a que, por ejemplo, si tú tienes un alto porcentaje de mujeres que abortan, no porque abortar sea motivo de hacer una fiesta y qué rico vamos a abortar, sino que porque está en una condición en que no se siente capaz de llevar a cabo su rol de madre, bueno, quizás si tú la ayudas, como pasa en Chile, que hay asociaciones para ayudar a esas mujeres, y luego son felices madres de sus hijos y están muy contentas, pero recibieron ayuda y no quedaron simplemente solas y botadas, llegamos a merced de cualquier cosa. Existe y son instancias solidarias que no son estatales, son privadas, ¿sí? Ahora, lo que me gustaría entrar para conversar contigo es un poco, porque no nos queda tanto tiempo, pero es un poco el tema del mito progresista y ver cómo lo vamos contrastando con una posibilidad, porque el mito supongamos que es este acervo de ideas desde los cuales se establece una hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica que tiene esencialmente 3 puntos. Uno, interviene en la relación del sujeto consigo mismo, es decir, así como tú dijiste en Rand, el sujeto es su propio destino, es su propia meta, digamos, ¿no? Bueno, cuando yo como sujeto creo eso, creo algo muy distinto que si lo creo como en términos del progresismo, de que lo que me promete el progresismo es que lo que yo sienta de mí misma es la verdad. Y luego yo te lo voy a imponer a ti y tú vas a tener que tratarme de Juan Pedro, aunque yo me vea así, y es que yo me siento que me llamo Juan Pedro, y ya, ¿no? Entonces, eso es lo sagrado que promete el mito neoprogresista a la gente. Tú vas a poderle imponer al otro como tú percibas que sean las cosas. Si este es un círculo cuadrado, tú vas a tener que aceptar que yo lo veo así. Y luego no importa que eso no exista y sea imposible, ¿sí? Después, en lo onírico, porque ahí ya tenemos la respuesta un poco de Rand, que podemos profundizar un poco ahí, pero en lo onírico está esta utopía, ¿no? Esta utopía en la que se intersecta esta fe, esta esperanza, estos sueños en los que todos vamos a ser iguales, pero es una igualdad súper particular y es una igualdad siempre muy marxista. Marxista en el sentido más profundo de que yo no me voy a tener que hacer cargo de mí, sino que yo soy parte de un todo y entonces el peso que me significo para mí mismo se aliviana, ¿no? Es la misma, el ser parte de un colectivo, no de una comunidad, no de una agrupación, no de una sociedad, no de gente que se junta, sino de un colectivo que colectiviza a sus miembros, que cantan todos el mismo signo. El ser parte de un colectivo significa que yo tengo la idea, la quimera, de que luego lo que peso para mí misma no es tan pesado porque los demás lo llevan conmigo, a cambio de que yo sea homogéneo, uno más como los otros. O sea, a nivel onírico opera ahí, y finalmente, cuando uno lo ve en el nivel de texto como poético, porque esto por donde entra por una cierta poesía, que es una poesía revolucionaria, no es una poesía de que todo lo va a cambiar, todo este orden que tú y yo defendemos, del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, lo va a cambiar por una
concepto de justicia histórica para los grupos históricamente maltratados. Vamos a partir con las mujeres, que es un grupo amplio, es un 50% de la población. De ahí con las mujeres que en el fondo no son heterosexuales. De ahí con las mujeres que no son heterosexuales, pero además forman parte de una etnia, digamos, tribal. Después y así vamos, una tras de otra, estableciendo quién es más víctima que quién. Y luego Sí. la justicia está operando por primera vez en este nuevo acervo, que esto es lo que a mí más me preocupa, y con esto te dejo la pelota, la justicia se está proponiendo no en términos de que aquí hay un victimario que hizo un daño y una víctima, sino que se está proponiendo en términos de, si tú no aceptas mi subjetividad, tú tienes una fobia. Tú eres, por ejemplo, voy a ponerlo en términos antiprogre, antineoprogre, tú eres heterofóbica si no me aceptas a mí como heterosexual, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como tienes esa fobia, tú en el fondo yo te estoy patologizando. Y luego, por primera vez, tú que sufres de una enfermedad que es una fobia, eres la culpable de hacerme tu víctima. Esto es de Orates, esto yo solamente lo he leído en los orígenes del totalitarismo, Sí. bajo los regímenes totalitarios, donde al final la víctima no tiene nada que ver con el victimario y yo padezco de una enfermedad por la que soy culpable de hacerte mi víctima. Te dejo la pelota. Es justo lo que le pasa a gente que me tiene un profundo odio irracional. O sea, me hacen a mí culpable de los sentimientos que ellos sienten. Y ese es al final es el trasfondo. O sea, quieren hacer el objeto, el color amarillo me ofende, por ende el color amarillo es el culpable. No soy yo de ponerme a pensar qué rayos está mal en mí para que un color me llegue a ofender y a causarme esta ira o esta rabia. O sea, en vez de yo autodiagnosticarme, voy por el mundo, como tú dices, patologizando a los demás, diciendo que todos están mal excepto yo. Y es lo que Jonathan Haidt habla súper bien en este libro de The Coddling of the American Mind, ¿no? Sí. Como una generación se les está enseñando que lo que sienten, que sus sentimientos son el final del análisis racional. Cuando, por ejemplo, Rand te dice, no, es válido sentir lo que sientes. No hay que suprimir lo que uno siente. No es cuestión de ponerle un tapujo. Es venir y observar el sentimiento. Y es lo mismo a la conclusión que llega el budismo, que llegan los coaches de inteligencia emocional y cualquier persona que está interesada en su desarrollo evolutivo, mental, emocional, llega a la conclusión de que la emoción, cuando es rabia, frustración, victimismo, hay que observarla y hay que analizarla, pero hay que ir un paso más adentro y es la idea. Toda emoción es producto de una idea y la mayoría de emociones negativas contra el otro vienen de ideas con premisas absolutamente falsas. Por eso es que Rand siempre dice, cuando tú sientas una contradicción entre lo que sientes y lo que haces, chequea tus premisas. Una de ellas está equivocada. Y el problema con este feministerismo radical es que le está vendiendo a la mujer la idea de que solo por ser mujer ella ya es una víctima. Sí. Entonces venimos y analizamos y decimos, pero ¿por qué me tengo yo que sentir como una víctima? Por una idea preconcebida, donde alguien me dijo que yo ya nací como víctima. ¿Y por qué le tengo que creer? ¿Es eso cierto? Entonces, acabo de tener un debate ahorita con María Martí y María Blanco en contra de 3 feministas marxistas. Una de ellas se bajó a último minuto, pero está en YouTube. Y era interesantísimo, porque al final, cuando ellas se trababan en sus argumentos, llegó un punto donde dijeron, bueno, sí, pero es que la mujer no se tiene que prostituir y la mujer no tiene que hacer esto. Entonces les digo, ustedes al final, dentro de toda esta, digamos, retórica de víctimas, ustedes en su cabeza, volviendo al ejemplo de Disneylandia, tienen una idea utópica de una única forma en la que hay para ser mujer. Y es, no sé, lesbiana, marxista, pero al mismo tiempo es madre, pero además trabaja, pero es resentida contra el mercado. O sea, pero hay una sola manera de ser mujer. En cambio, en el libertarianismo, si una mujer quiere ser prostituta o quiere ser monja, es libre de serlo, siempre y cuando no le imponga a los demás la obligación de subsidiarle la vida, ni tampoco decir, yo soy lo que soy prostituta o soy monja, porque la sociedad me forzó a hacerlo. Porque independientemente de dónde estés parado en esta vida, siempre hay una decisión. Hasta puedes decidir dejar de vivir o seguir existiendo. Pero al final, si no hacemos a las personas conscientes
de que siempre tienen la decisión en sus manos, aunque la situación sea súper jodida, que era lo que decía Viktor Frankl en los campos de concentración. Hasta en los campos de concentración había gente que decidía levantarse y cantar una canción y otra que se ponía a llorar y a comerse las pulgas. O sea, siempre hay una decisión. Si a la gente le quitamos esa verdad, van a estar completamente perdidos y sujetos de cualquiera que les venga a vender la idea de tú eres víctima, entonces no importa. Y ese es un grandísimo peligro. Y creo que los libertarios ahí tenemos muchísimos aportes que ofrecer. Y para eso hay que ir a esa profundidad que va más allá de la libertad económica. Y creo que es lo que las mujeres libertarias, de hecho, estamos haciendo más que los hombres. María Blanco, escribiendo Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. El trabajo que tú haces, Vanessa, académico, yo te leo en redes sociales, o sea, es el ver la libertad desde ese ámbito más integral. Lo que hizo Antonella Martí, hablando de biología y neurociencia en su último libro de Capitalismo, el antídoto contra la pobreza. María Martí haciendo el Ayn Rand Center para América Latina, dando cursos de filosofía. Eso creo que es lo que se necesita para sacar, porque una persona que se considera a sí misma víctima no te va a comprar la libertad económica. Primero tienes que venderle la libertad individual y después te va a comprar la libertad económica. Pero ¿cuál es el sueño de la libertad individual? Porque es muy, ¿me entiendes? Muy abstracto decirle a alguien, mira, en este marco en que te vas a hacer tú cargo de ti mismo, en que vas a hacer solo tú contigo, estoy tratando de imaginarme ya, porque yo tengo clarísimo otras vertientes para poder avanzar esto. Por ejemplo, en Hannah Arendt tú tienes mucho la recuperación del heroísmo, el que tu vida valga la pena de ser vivida, que en el fondo cuando llegue el final, sea hoy día o sea en 50 años más, una biografía tuya valga la pena de ser escrita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo otras entradas, pero la pregunta, porque lo que necesita el ser humano no es solamente lo apolíneo, la individuación, como diría Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, sino que también ese sentirse con los demás. Y por eso es que está el tema de la colaboración. El punto es que creo que, así como Adam Smith fue de los pocos que escribiera sobre la empatía y sobre otro tipo de facultades que nos conectan con los demás, sí. No sé si hay poco o nada, prácticamente nada, como que la colaboración y este encuentro con el otro, en ausencia de coerción y en el intercambio, ya sea de bienes o de sonrisas, o, ¿no? El estar con un otro, el estar en ese espacio, ha tenido muy poco trabajo intelectual afectivo, como el que hizo Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, para darnos un piso que nos permita construir ese mito también desde lo dionisiaco, desde el encuentro con el otro, desde un no estar absoluta y totalmente solo como un Robinson Crusoe frente a la inclemencia de la tormenta en el barco, ¿no? En el bote hecho con 3 palos, digamos, ¿no? Sí. Y ahí hay un trabajo todavía que también queda por hacer, porque fíjate que la sobreintelectualización también es un problema, no el conocimiento, no la sabiduría, no la autodigestión de las ideas, pero la sobreintelectualización para mucha gente es un problema porque llega un punto en que nunca creen, así como un poco tú decías que el engaño populista te llevó como a entender que tenías algo que entregar, ¿cierto? Bueno, yo tengo varios libros escritos, el punto es que no lo he podido llevar incluso escribí uno que se llama Que no te rompan el corazón, para que las mujeres entiendan que en sus relaciones afectivas, cuando hay un quiebre, hay muchos de sus propios patrones asociados y que no tiene que ver con la maldad masculina. Entonces, ahora, el punto es que, claro, si tú lo tiras por Amazon, no tienes una buena editorial, no tienes quien te promueva, etcétera, queda ahí, nadie lo sabe, digamos. Y tengo otras cosas más, un libro de economía, pero independiente de eso, hay mucha gente que nunca llega. Yo el primer libro lo escribí de economía en mi máster a los 28 años, y me lo prologó el director del Banco Central, el presidente del Banco Central, y me atreví. Pero muchos no se atreven porque creen que si no han leído suficiente Hayek, si no han leído suficiente Ayn Rand, si no han leído, y en eso se te pasa la vida como un ratón de biblioteca, en la inseguridad total de que tú no puedes hablar ni tienes nada que aportar, porque todavía te falta tanto por saber para poder decir algo. Sí. Entonces tiene esa contracara, ¿no? Que es muy compleja.
Y de ahí entonces cómo motivar esta permanente expresión desde las limitaciones que tenemos, que somos seres humanos falibles, ¿no? Pues todo lo que estás diciendo me lleva precisamente a cómo cuando a mí me dieron la libertad en la radio de poder expresar mis ideas, dije, ¿cómo se las vendo a jóvenes que en su vida han escuchado de esto? Y la pata por donde lo agarré fue precisamente de, no esperes a que el gobierno te eduque porque no están interesados en educarte. Si tú quieres educarte, aquí yo tengo becas, te paso los links por internet para que tú apliques. Hay medicina en Madrid, hay publicidad en Australia, hay ingeniería en la India. Sueñen, piensen, háganse cargo de su destino y conforme ese mensaje empezó a entrar duro, entonces ya fui hablando de otras cosas. Pero como diría Facundo Cabral, se hace camino al andar. O sea, precisamente porque yo tenía la obligación, o mejor dicho, el privilegio de estar frente a un micrófono hablándole a una juventud que es absolutamente vulnerable de un mensaje victimista en Guatemala, es que yo me forzaba a mí misma a seguir estudiando y a decir, si yo me voy a preparar ante un micrófono, tengo que tener claro qué pienso yo. O sea, porque si no, voy a confundir más a los demás, pero se hace camino al andar. O sea, digamos, el mayor motor que te puede inspirar a seguirte educando es tener con quién compartirlo. De nada nos sirve tener un montón de ratones de biblioteca. Eso les decía yo también a los chicos. No solo hay que ser ratón de biblioteca, hay que ser ratón de bar. Hay que ir a los bares, a las cafeterías, a los parques, a discutir las cosas que uno está leyendo. Entonces, ambas cosas simbióticamente, no hay que esperar, porque la vida es así. Entonces, sí, para ser líder hay que tener ideas claras. Eso no significa que uno no pueda cambiar de opinión. Al contrario, mientras uno más va aprendiendo, más va puliendo. Ahora, sí llega un punto donde va a ser muy difícil. O sea, nadie me va a convencer que la esclavitud o el nazismo son valores más atractivos que la vida, la propiedad privada y la libertad. O sea, ese punto ya no va a pasar. Pero puedo refinar, digamos, mi disposición de cómo hacer una política pública a la educación o cuestiones así. Pero una de las cosas que yo decía es, si tanto te preocupa tu sociedad, la única manera de no ser una carga para esa sociedad es ser un individuo autónomo, que se pare en sus propios pies. O sea, si a ti te preocupa la comunidad, trata de ser el individuo más generoso, más amable, más estudioso, más cooperativo, más tolerante que puedas ser. O sea, invertir en ti es lo mejor que puedes hacer por tu sociedad. Incluso ahora en el tema de la pandemia, trata de ser el que más cuida de tu propia salud, porque así podemos pasar de un paradigma pandemiocéntrico a uno inmunocéntrico, donde no nos tengamos que encerrar todos, porque resulta que no cuidas lo que comes, no cuidas las vitaminas que tomas, no cuidas lo que fumas, no cuidas lo que, ¿no es cierto? Entonces eso, bueno, nos queda para otra conversación, digamos, porque se está cumpliendo el tiempo, y así yo sé que tú tienes otro compromiso, pero lo de la pandemia y esta posibilidad de volver a un sujeto también que en este contexto se entienda a sí mismo como no una carga para la sociedad, el que es joven, que se haga cargo de su salud, y la persona que es mayor, que tenga entonces el acceso a los respiradores y a las cosas que necesita con mucho mayor urgencia que el joven, si es que el joven se cuida y lo puede evitar, ¿no? Y así, efectivamente, eso es una forma de querer a tu comunidad también, ¿no? No ser un peso para ellos. Así que te doy un minuto más todavía de cierre, si quieres agregar algo, mi querida Gloria, que siempre, qué lindo verte. Igualmente, Vane, me encantó platicar contigo. Gracias por siempre hacer las entrevistas tan amenas y que siempre me voy con mi corazón súper lleno, porque hablamos de cosas tan profundas y bonitas, que me alegro mucho, de verdad, que estés avanzando con eso y con o sin editorial, que igual ahí le podemos hablar a Deusto. Me muero por leer tu libro de Que no te rompan el corazón. Así que, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Mándamelo, porfa, porque aquí ya tienes una lectura. Te vas a reír mucho. Pues eso me viene porque no es de dramático, no es de víctimas. Eso, entonces me encanta, mejor todavía. Y nada, y precisamente eso que decías, por favor no pensemos que el encierro es sinónimo de cuidado. No es sinónimo tampoco la falta de contacto humano y el encierro. O sea, una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Yo personalmente he estado saliendo a caminar, a recibir las vitaminas del sol, estoy haciendo yoga,
y creo que por salud mental necesitamos cuidar nuestro sistema inmune, es lo que más nos va a salvar del coronavirus, cuidar nuestro sistema inmune. Sí. La mejor medicina es la comida, alimentarse bien, y al final es nuevamente eso, una decisión personal. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria, y a mí me gustaría cerrar para todos ustedes, volviendo al título, de la convicción al dogma, ¿no es cierto? Nosotros como libertarios hay ciertas cosas que ya vimos con Gloria que no estamos dispuestos a transar, y me gustaría recordarles el valor que otorgamos al ser humano con anterioridad a cualquier emergencia de una institución. ¿Y por qué le otorgamos ese valor? ¿Y por qué vemos a cada ser humano como un fin en sí mismo? Porque cada ser humano tiene un gran valor que aportar en la medida en que hace los esfuerzos que le permiten realizarse y entregar ese valor a los demás y a sí mismo. Entonces a mí me gustaría terminar con estas reflexiones, para que aquellos que les gusta jugar a ser jueces de los demás, sean capaces de salir de su condición dogmática, no importa dentro de qué acervo de ideas o ideología, que el liberalismo para mí y el libertarianismo no es una ideología, sino que es un acervo de ideas, se encuentre, porque cuando se deja de pensar y se deja de ver el esfuerzo del otro, venga de donde venga, su tesón, su espíritu para entregar, cuando se deja de valorar al otro como ese ser humano que es un fin en sí mismo, en un mero medio, se está traicionando los propios principios. Así es que me gustaría quedar con este mensaje, que sé que le va a llenar aún más el corazón a todos ustedes y a Gloria también, y qué bueno que nos pudiste acompañar aquí en este Centro de Estudios Libertarios virtual, y espero que todos tengan un muy buen fin de semana. Chao, Gloria. Gracias. Gracias por todo. Bye, Vane. Un Gracias abrazo. por tanto. Chao. Que estés súper. Igual.